Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Ricardo Monteagudo. Estoy con la grata compañía del doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana. Herbert, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Bien, vamos a conversar como siempre de temas vinculados a la salud. Y bueno, y en esta oportunidad el doctor Herbert Cuba nos va a hacer un análisis, un enfoque de todo el entorno, digamos, exterior a lo que significa la salud en un país, es decir, no solamente a lo que son los servicios de salud, no solamente a lo que son pues la existencia de hospitales, postas médicas, políticas de salud pública, no necesariamente esos aspectos que generalmente tocamos. Vamos a hablar del entorno, es decir, digamos, de lo que significa pues vivir, ya el doctor Herbert lo explicará mucho mejor que yo, por supuesto, vivir en una comunidad sana, que tenga servicios de luz, de agua, de desagüe, educación, en fin, que permitan que la salud se desarrolle a niveles de un país, si no del primer mundo, por lo menos camino a hacerlo, ¿no? Mira, uno de los indicadores más importantes que mide el desarrollo de un país es la esperanza de vida de la gente. Ya. Cuando un país es pobre, su esperanza promedio de vida de la gente es baja. Por ejemplo, estaba revisando anoche Guyana Francesa, ¿no es cierto?, la colonia que tiene todavía, lamentablemente, en América del Sur, Francia, tiene una esperanza promedio de vida de 58 años. Imagínate. 58 años, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Por la pobreza. Y ocurre, lamentablemente, porque falta lo esencial, que es agua potable, falta alimentación saludable, higiene, estilos de vida saludable en la gente, pero sobre todo aquello que se llama los determinantes sociales de la salud, que involucra medio ambiente, educación, cultura y todos esos aspectos. En consecuencia, si alguien pretende modificar drásticamente la salud de un país, no solamente requiere pues buenos médicos, ni siquiera armar un ministerio de salud completo, con buenas postas, buenos hospitales. Requiere que en su conjunto el gobernante trabaje estos determinantes sociales. Porque finalmente la salud es la resultante de toda la existencia social. Cualquier aspecto que hace la vida de una persona inmediatamente se repercute en la salud. El segundo punto, no siempre más dinero es más salud. Ese es otro tema bien interesante. Yo discúlpeme que con relación a esto, permíteme hacer un breve comentario. Esta semana vino un profesor de la Universidad del Pacífico, Herbert, el doctor Parodi, y que dijo que países como Colombia y Chile, en sus políticas de lucha contra la pobreza, entre ellas, por ejemplo, brindarle buena salud a su población, habían gastado menos dinero que nosotros, Colombia y Chile, pero habían tenido mucho mejor gerencia, mucho mejor gestión. Bueno, el tema no es solo gestión, ¿eh? El tema también es la cultura que tiene el peruano. ¿Ya? Ejemplo, el gobierno de Alan García excluyó 1.800.000 personas del Seguro Integral de Salud, o llamado AUS, Aseguramiento Universal en Salud, porque eran considerados infiltrados. Bueno, ese 1.800.000 personas que estaban recibiendo un subsidio del gobierno en su atención médica y que ya no la recibieron, fueron precisamente el caldo de cultivo y la oposición política que tuvo el gobierno. O sea, la gente que tiene recursos está acostumbrado a recibir subsidio del Estado. Es muy difícil quitarle la teta a la gente. Y ese es un tema que se ha visto hoy. Es increíble que la gente se queje, por ejemplo, y diga, oiga, no me llega la salud porque la quiere gratis. Pero si le dice, pero la salud la tienes, pero paga tus 5 soles, tus 7 soles, o afíliate a un sistema de seguros, afíliate al seguro, del Seguro Integral de Salud, al SIS, pero pagante, no al SIS subsidiado. Y la gente no lo hace. Porque ahí hay un tema de cultura del país, que todavía es muy difícil. Y esto, yo lo he planteado y lo hemos conversado aquí. Esto fue uno de los grandes errores que cometió el presidente Alan García.
error político que le está costando al APRA la elección que hubo última, porque evidentemente a nadie se le ocurre sacar 1.800.000 personas de un sistema de subsidio, y si eso hacemos con el vaso de leche, y si eso hacemos con los clubes de madres, y si eso hacemos con todo lo demás, evidentemente generas un problema social importante. Por eso es que no es tanto, y aquí hay que señalar con claridad, no es tanto generar sistemas de subsidio, sino saber que esos sistemas de subsidio que se crean en forma transitoria terminan convirtiéndose en un derecho y al final son un modo definitivo. Y en consecuencia es normal. El Perú ha tenido un crecimiento económico importante, hemos tenido nuevos afiliados a Salud, por ejemplo. Sin embargo, la gente ve y dice, me han quitado mi derecho, he perdido derecho a la salud. Yo antes me iba con mi CIS y me atendían, hoy día me han excluido, me han quitado la atención médica, pero señor, le han excluido por algún motivo, porque usted ya no está catalogado en el nivel de pobre, y en consecuencia usted era un infiltrado en el sistema de subsidio del Estado. Eso, explíquele, es bien difícil. Por eso es que importantísimo en este acápite es también luchar por dar más cultura a la gente, más educación, que es el punto que nosotros también queríamos conversar como segundo acápite. Es decir, no solamente los determinantes sociales de salud y la lucha contra la pobreza es importante, sino también el tema de la educación. El Perú, por ejemplo, y nadie lo dice, ¿no? Según los indicadores que se han dado, el Perú ya no tiene analfabetos. Y le dice, oiga señor, pero la gente no entiende lo que lee, pero ese es otro tema. Ya no hablemos de analfabetismo, pues. Comprensión de lectura. Esa es comprensión lectora, es otro tema. Sin embargo, la gente dice, no, pero la gente, todavía en el Perú hay analfabetos. Disculpe señor, han pasado años y años, desde que conocemos del comienzo del siglo se luchaba contra el analfabetismo. El Toledo hizo un techo muy importante y este gobierno ha hecho otro techo. Y hoy día podemos decir, ya validado por organismos internacionales, que el Perú ya no tiene analfabetos. Claro, me van a decir, pero si solo saben leer o leen a las justas o solo firman a las justas, eso no es un hombre que está bien, pues es otro indicador. Estamos hablando de indicador analfabetismo. El Perú ya erradicó el analfabetismo. Ya dejamos de ser un país pobre, ahora somos un país medio inferior. O sea, ya todo el componente social que tiene el Perú se ha modificado en estos 2 lustros. En estos 20 años, por decir realmente, no solamente en 2 lustros, en 20 años. En consecuencia, viene el segundo tema. Ya hemos erradicado el analfabetismo, pero no tenemos todavía un nivel educativo adecuado. Tenemos que fortalecer el nivel educativo. Y este es un tema central en el tema de la lucha por la salud. Porque la gente culta, preparada, puede mejorar su sistema de salud. Y aquí hablábamos del tema que no necesariamente darle más plata a la gente significa más salud. Hay una relación directa, eso sí. Cuando una persona es muy pobre y tú le das más platita, evidentemente que para su canasta familiar inmediatamente interviene la salud. Come mejor, se alimenta mejor, compra medicinas, acude al médico, etcétera, y mejora su salud. Pero llega un momento que tiene más plata, por más plata que tenga ya no mejora su salud. Al contrario, comienza a tener conductas de riesgo. Le puede gustar autos de carrera, se mata en la carrera, le puede gustar deportes de riesgo, etcétera, que hace que al contrario, lejos de favorecer a la salud, no tiene un beneficio directo. Consumo de bebidas alcohólicas. Con bebidas alcohólicas y todo eso. Por eso es que hay un momento, lo que se llama la escapada de la pobreza, donde sí hay una relación directa entre más ingreso económico y más salud. Pero pasa esa barrera, donde das más ingreso, ya no hay más salud. Por otro lado, no se puede prolongar la vida en infinito. Tú puedes tener, el Perú, por ejemplo, partimos de 62 años, llegamos a 68 años, estamos a 72 y 74 años. Expectativa de vida, que es importante el Perú. Hace algunos años era bien baja. Bien baja, 62 años. Pasamos a 68. Casi al nivel de Guyana que estábamos conversando. 58 años, decían. 58 años, ¿no? Guyana.
pero ya estamos nosotros, el Perú está en 72, los varones, 74 las mujeres, y la tendencia es llegar a 80, o sea, estamos en un crecimiento. Como los países del primer mundo. Como países del primer mundo. ¿Eso qué significa en el fondo? Desarrollo económico, desarrollo social. Ahora, ¿hemos mejorado muchísimo en agua potable? Es cierto que hemos mejorado en agua potable. Se ha avanzado mucho, falta, pero se ha avanzado bastante. ¿En electrificación hemos avanzado? Por supuesto que sí, falta. ¿En construcción de vías rurales se ha avanzado? Por supuesto que sí. O sea, yo veo que en el fondo se ha ido mejorando los determinantes sociales de la salud en el país y evidentemente debería generar un correlato automático en mejorar los servicios de salud para cosechar lo que se avanzó socialmente y políticamente. Eso es lo que falta. Falta la palanca, falta que los servicios de salud del país están organizados de tal manera que podamos nosotros usufructuar, canalizar este desarrollo económico en la mejora de salud de las personas. Y este es el reto, creo, que se le presenta al próximo gobierno. ¿Cómo organizamos el sistema para que se genere un círculo virtuoso entre desarrollo económico, desarrollo social y más salud? De acuerdo, vamos a unos cortes comerciales, doctor Cuba, y regresamos. Bueno, entonces tenemos que potenciar todos estos aspectos vinculados con el desarrollo de la salud en general. Yo, un ratito antes de entrar a que nos comentes un poco cómo está la situación en este proceso de cambio de gobierno, digamos que alguna información debe haber, quiero reforzar un poco, la educación es básica, ¿no? Por ejemplo, hay muchas regiones del Perú, me imagino, en donde la gente no sabe alimentarse bien, sobre todo en regiones de la selva, por ejemplo, donde puede haber abundancia de cierto tipo de alimentos y falta de algunos, pero si la gente sabe adecuar conveniente o combinar adecuadamente los alimentos, de repente puede alcanzar niveles de nutrición adecuados para el desarrollo de sus hijos. Eso es educación. Exactamente, y mira, igual en la sierra, ¿no? Nosotros deberíamos tener un convenio de todo el Ministerio de Salud a nivel nacional con todos los colegios del Perú. Se comenzó a hacer convenios y hemos llegado al 5% al inicio de este gobierno, al 10%. Es decir, convenios interministeriales, entre el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que los profesionales de la salud, del Ministerio de Salud, puedan ir y dar capacitación a los alumnos y a los profesores en salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos básicamente de estilos de vida saludables, que significa buena alimentación, modelos de consumo saludables, el ocio recreativo y saludable y el trabajo, ¿no? En el aula, la carpeta, la posición, la computadora, porque todo eso genera salud. No es lo mismo tener una carpeta ergonómica adecuada para el niño, porque ahí ya estamos viendo qué cosa, el tema de la patología postural, la postura del niño, la columna vertebral, la luz también, hay que ver cómo viene la luz, porque ahí tenemos un problema de la agudeza visual. Frente a las computadoras, cómo hay que sentarse, cómo hay que recibir la luz, o sea, el tema auditivo, o sea, todo empieza en el colegio, en la inicial, en la primaria, en la secundaria, o sea, que es importantísimo, ¿no? Que haya una vinculación estrecha entre salud y educación. El bullying, que tanto se discute. No vamos a pedirle a los colegios que contraten pues un psicólogo en cada colegio. Eso es absurdo. Lo que sí podemos decirle es que el Ministerio de Salud tenga psicólogos que acudan a todos los colegios para tratar esos temas. El bullying es el maltrato que hacen los niños en forma masiva a un compañero, ¿no? Igual pasa con todos los temas de educación sexual. No vamos a pedir que cada colegio tenga un médico ginecólogo para que explique a los niños cómo hacer educación sexual. Necesitamos esos convenios, articular políticas, porque no podemos incrementar los gastos excesivamente y no podemos exigir tampoco que hagan los profesores esas tareas porque no son de su incumbencia. El profesor tiene que dedicarse pues a lo que sabe hacer, que es la pedagogía y enseñar a los niños. Pero estas áreas que significan estilos de vida saludables, comportamientos saludables, temas de nutrición, requieren una colaboración estrecha con el Ministerio de Salud. Y eso, por ejemplo, es nulo. O sea, 10% de los colegios que tiene el Perú que tengan convenios con el Ministerio de Salud, convenios firmados,
que avancen a lo que se llaman escuelas saludables, es decir, que el colegio sea libre de humo de tabaco, que el colegio tenga espacios verdes, que tengan ejercicios y deportes en modo adecuado, los niños sean todos chequeados 2 veces al año, se vea el tema de la agudeza visual, se descarte enfermedades congénitas, se haga prevención en una serie de enfermedades degenerativas, etcétera, en los jóvenes. Eso es tarea de convenios, de trabajo en conjunto, pero eso no existe. Efectivamente. Ahora, ¿qué ocurre? Claro, si nosotros vemos el tema de salud y educación por separado, pero ¿por qué no avanzamos a un Ministerio de Asuntos Sociales? ¿Por qué no simplificamos más la cosa y vamos trabajando todo en un conjunto? Precisamente la labor del Ministerio de la Mujer. Claro, para tratar de avanzar a qué cosa, a modificar los determinantes sociales de la salud. Y antes yo creo que hay un tema sumamente preocupante, ¿no? Por ejemplo, ha habido lo que se llama el examen de especialización médica. O sea, los médicos terminan medicina general, se van un año al sistema rural a hacer sus prácticas de un año, que son médicos graduados, pero trabajan un año para el Estado, y luego pueden concursar a hacer una especialidad. Bien, ha habido un concurso. Todo un fraude del concurso. Una protesta de los estudiantes que les han dicho que les han cambiado, que han entrado gente de modo irregular, que además gente, por ejemplo, del ejército, ellos tienen unas plazas especiales para los militares. Entonces le dan un credencial que ya ellos pueden ingresar y luego le cambian el credencial. El mismo coronel que dio el credencial que puede postular al residentado, le cambian. El mismo coronel dice, no, ya no puedes postular porque ya no eres del ejército, pero ya ingresó en el examen de admisión. Y se genera una serie de atropellos. Ese tema genera desmotivación. Ya no puedes contar con el elemento, porque finalmente las políticas estas las hace la gente. Y no tienes muchos médicos en el Perú. No los puedes maltratar de esa manera. O sea, tú no puedes tratar de decir, señor, aquí fraude para el examen de admisión para hacer la especialidad. Luego, fraude para ingresar a una plaza, para ingresar al Ministerio de Salud, a Salud, a la Sanidad de Fuerzas Armadas. Todo el tiempo fraude. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema de falta de transparencia hace que finalmente se rompa totalmente la motivación de los servidores de salud y no quieran trabajar. ¿Por qué voy a ir yo a hacer ese trabajo? Pues igual gano. ¿Por qué voy a matar si no tengo ninguna recompensa? Si yo para ascender hago fraude, yo para hacer una especialidad hago fraude. ¿No has escuchado que han habido suplantadores del examen de admisión? Es algo increíble, ¿no? Yo no puedo entender cómo hemos llegado a esos niveles de corrupción y precisamente son esos daños generan pues terribles perjuicios a la población. O sea, la población finalmente dice, oye, ¿de qué estamos hablando? Si los médicos, que deberían ser un poco la conducta moral del país, el comportamiento se presta para eso, ¿qué puede ocurrir? Los funcionarios públicos, que deberían ser los encargados de conducir a los médicos a lugares más alejados del país para que brinden atención médica, se prestan para la corrupción. Los militares, que tienen unas plazas cautivas por ley para precisamente favorecer el desarrollo de sus propios recursos humanos, hacen fraude. Yo no sé, será un documento falsificado, porque si yo digo primero que 2 estudiantes o 2 médicos pueden postular al residentado, ingresan al residentado y cuando ya ingresaron digo, no, ya no pueden. Hoy estoy dando otro documento que ya no pueden. Pues ingresaron por gusto y entran los que vienen detrás. Eso es fraude. El primer documento fue fraude o el documento segundo fue fraudulento, pero es fraude. Y eso ocurre en modo cotidiano. Esos temas son los que generan el terrible drama que tiene el país. Y eso es lo primero que tiene que resolverse. O sea, el gobierno que entra tiene que entrar de lleno a ver el tema, uno, de los convenios interinstitucionales que deben tener el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Un convenio serio en ese área, dar políticas a nivel nacional para que el gobierno regional con los gobiernos municipales, distritales, puedan trabajar toda esa política social. 2, tiene que sincerar pues la educación médica, no solamente médica, sino también de todos los profesionales de la salud. Tiene que haber toda una articulación de hacer la carrera profesional de la salud, de tal manera que validando pruebas, que hay un desempeño laboral adecuado, se asciende en la carrera sin fraude, sin trafa, al margen del poder político, ¿no? Y finalmente yo creo que aquí se necesita pensar en grande. No es verdad que no hemos desarrollado. O sea, tenemos que ser optimistas. El Perú ha avanzado muchísimo y tenemos que consolidar eso.
Pero para consolidar lo que se ha avanzado, se requiere pensar en los determinantes sociales de la salud, que finalmente son la lucha frontal contra la pobreza. O sea, si no continuamos dando más agua, más luz, más educación, más servicios de salud, mejor nutrición en la población, vías rurales, y no concentramos los esfuerzos de los programas sociales en sectores claves, donde está la pobreza, entonces no vamos a mejorar. No estoy de acuerdo, y creo que todos los estudiosos en política social lo señalan así, en crear nuevos programas. Porque esa creación de nuevos programas que son transitorios, terminan imposible de quitar. A ver, quite usted el vaso de leche. Yo le voy a decir algo, usted no puede quitar el vaso de leche. Quite usted el desayuno escolar gratuito, o el almuerzo. Oiga, señor, seguimos siendo pobres, todos quieren ser pobres, pues. O sea, tenemos que avanzar a consolidar lo que tenemos, los programas sociales que tenemos, concentrarlos, optimizarlos, sabiendo que es muy difícil quitar la teta. De acuerdo. Y no podemos llegar a un país que viva del subsidio, de la limosna organizada. Tenemos que avanzar a un país que implique desarrollo social, desarrollo económico y sobre todo mayor esperanza de vida con calidad de toda la población. De acuerdo, doctor Herbert Cuba, muchas gracias. Finalmente, un breve comentario, ¿qué información se tiene sobre el proceso, digamos, de transferencia en el sector salud? ¿Cómo están las cosas? Ya culminado el proceso de transferencia, el día lunes debe ya darse el informe final de todo cómo se ha encontrado el Ministerio de Salud, ya para que el presidente electo ya pueda diseñar su gabinete y pueda dar por lo menos 3 o 4 medidas básicas para enfrentar su gobierno. Creo que ya la comisión, ¿no?, ya tiene una visión de conjunto de cómo ha encontrado el Ministerio de Salud, la sanidad de las fuerzas militares y policiales, y ya creo yo que según la norma, según el programa que se ha hecho el propio Ollantumala, el día lunes ya deben estar haciendo la entrega del informe final. Ahora, ¿qué se ve? ¿Qué puede venir? Bueno, como todos sabemos, nadie sabe quién va a ser el ministro de Salud. Creo yo que todos son especulaciones. Evidentemente que los militantes de Gana Perú se reparten los cargos hace mucho tiempo, desde que ganaron, pero yo creo que eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque obedece a un hecho real. Ollantumala necesita gobernar, y para gobernar necesita generar una base social a la gobernabilidad, porque la gobernabilidad finalmente, ¿qué significa? Poder hacer las cosas, y para eso necesitas fuerzas sociales que lo hagan, y hay varios partidos. No nos olvidemos que la alianza que ha construido Ollantumala en el Congreso de la República se va a repetir en un espejo en el Ejecutivo, y tenemos, en primer lugar, va a estar Gana Perú va a tener la presidencia del Congreso, la primera vicepresidencia la va a tener el toledismo, la tercera la va a tener PPK, y la cuarta la tercera vicepresidencia la va a tener Castañar Ocio. Esa alianza congresal de alguna manera se va a tener que reproducir en el Ejecutivo. A que no nos llamaría nada la atención que gente de Castañeda, que gente de PPK, que gente de Toledo formen parte en algún lugar del Ejecutivo, porque esa es parte de la gobernabilidad que tiene el país. Ollantumala no ha ganado como partido sólido, es más del 50% de la población, solo tiene el 33%, y para gobernar necesita tener más del 50%. Así es. Para gobernar y para tener legitimidad, ¿no? Legalidad obviamente la tiene, pero digamos para legitimizar su gobierno y sus acciones requiere compartir el poder. Necesita 88 congresistas en el Congreso que voten su reforma constitucional. Hasta ayer tenía 88, ahora tiene 87. Se le fue Renzo Reyardo. Se le fue. Entonces ya tiene 87, ya le falta uno. Entonces ahí viene una nueva negociación. Y así es el Congreso. Lamentablemente la aritmética del Congreso es muy importante, porque ahí se da precisamente el consenso, ahí es donde se discuten las políticas que se van a hacer en el país. De acuerdo. Muchas gracias, Herbert, por tu participación en Hora 8. Muy amable. Estaremos la próxima semana nuevamente. Amigos, no se vayan. Venimos en breve con Carlos Franco Pacheco para hablar sobre temas vinculados al agua.